Hola, soy Martín Salcedo, director técnico egresado de la Escuela Nacional de Directores Técnicos de la Federación Mexicana de Fútbol. Soy el responsable de llevar la materia de desarrollo técnico en tu curso de Elite Soccer. Te doy la bienvenida y te felicito por tu determinación de iniciar, o en su caso, de continuar con el proceso de aprendizaje y consolidación de conocimientos. Has tomado la decisión de transformarte en alguien capaz de acompañar a otros en sus procesos de mejora, de crecimiento futbolístico y desarrollo, tanto personal como en el plano profesional. Iniciaremos hablando sobre tu iniciativa de tomar el camino de entrenador o director técnico. Analizaremos las funciones y características de los entrenadores educadores, entrenadores formadores, así como las funciones de un auxiliar técnico y por supuesto las características de un director técnico. Comenzar con la confusión de términos no suele acarrear buenas consecuencias o resultados en los procesos de formación. Analicemos los términos más utilizados en la materia. Es necesario identificar los conceptos para provocar cuestionamientos y potenciar el desarrollo y actualización conceptual. Te voy a platicar un poquito de mi historia. Después de 4 años como futbolista amateur, 15 años como futbolista profesional en activo, y haber tenido la oportunidad de jugar en distintas categorías y divisiones de nuestro balompié, como lo son reserva profesional, tercera división, segunda división y llegar a cumplir mi sueño de debutar en primera división, agradezco a todos y cada uno de los profesores, entrenadores, preparadores físicos, auxiliares técnicos, entrenadores de porteros y directores técnicos, toda la paciencia, dedicación, entrega y sus conocimientos y sobre todas las cosas, la pasión con la que me llevaron por el proceso de formación deportiva y valores que se quedaron plasmados para mi desarrollo personal. Durante este andar me tocó vivir toda la evolución que se ha llevado a cabo en la organización de las áreas encargadas de la preparación, tanto en número de integrantes como en número de funciones y tareas a desempeñar en los equipos. Es muy normal que en el fútbol amateur o escolar sea una persona la encargada de cubrir todas las áreas y realizar todas las funciones necesarias para conducir un equipo de fútbol. Te voy a platicar cuando inicié en la tercera división de Catepec, un equipo muy modesto. Era un entrenador peruano, William Ramos Zacarías. Él era el entrenador, él era el director técnico, él era el auxiliar, él era el preparador físico, él era doctor, era todólogo. Y sin embargo tenía las condiciones y tenía a bien cumplir cada una de las tareas que actualmente quien tiene el beneficio de estar en un equipo organizado que tenga una persona para llevar a cabo todas esas funciones, él sin embargo lo logró y logramos un ascenso. Terminé esa etapa, te voy a contar ahora un poquito sobre mi historia como entrenador de porteros y auxiliar técnico. Al término de mi etapa como futbolista en activo, tomé la decisión de iniciar mi carrera como entrenador. Mis inicios fueron como entrenador de porteros en Atlante, labor que desempeñé durante 9 años, alternando como auxiliar técnico. Al día de hoy llevo 20 años distribuidos en diferentes equipos de ascenso y primera división, en donde he tenido la oportunidad de trabajar y conocer a una gran cantidad de directores técnicos, extraordinarios como Ricardo Lavolpe, Tomás Boy, Carlos Reynoso, Miguel Herrera, Rafael Chiquis García, José Guadalupe Cruz, Marcelo Michel Leaño, René Isidoro García, sin dejar de reconocer la capacidad de todos los compañeros con los que compartí cuerpos técnicos como son Leandro Cufré, José de Jesús Aceves, el Güero Aceves, Héctor Becerra, Gastón Obledo, José Luis González China, Mario García. Claro, sin dejar de mencionar a grandes entrenadores de fuerzas básicas con los que he tenido la oportunidad de convivir, compartir trabajo y experiencias. Para mí ha sido muy importante observar y valorar el perfil y características que determinan a los profesionales con los que he tenido la oportunidad de trabajar. Hay quien tiene una enorme capacidad de ser estrategas. Algunos se desenvuelven muy bien relacionando y acercándose a los jugadores, otros excelentes en el manejo de grupo.
y hay quien cuenta con la enorme capacidad de hacer explotar todas las condiciones de un jugador gracias a la confianza que les genera. Pero me gustaría hacer una mención especial por aquellos que tienen la enorme cualidad de ser formadores, los que inculcan los buenos hábitos y valores, así como los que se preocupan por los detalles, los que muchas veces dejan de lado los resultados en el marcador y se engrandecen por el resultado final, que es un gran jugador y por sobre todas las cosas, una gran persona. Para dar inicio a este curso, me gustaría platicar sobre un par de conceptos básicos sobre el tema. ¿Qué es el fútbol? Fíjate que hace poco, escuchando una entrevista, me parece que se llama, no sé, un portal en YouTube de Rabona, me parece es de Rabona, a muchos reconocidos locutores, comentaristas, aficionados, les hacen esta pregunta de ¿qué es el fútbol? Lo complicado que es la respuesta. ¿Qué es el fútbol? Si nos vamos a la respuesta simple, hablaríamos de que es un deporte que se practica entre dos equipos de 11 jugadores cada uno, que tratan de introducir el balón en la portería del contrario impulsado con los pies, con la cabeza o con cualquier parte del cuerpo, excepto con las manos y los brazos. En cada equipo hay un portero que puede tocar el balón con las manos, aunque solamente dentro de un área determinada. Es vencedor el equipo que logra hacer más goles durante los 90 minutos que dura el encuentro. Esta sería una definición básica, simple, clara y descriptiva del tema en cuestión. Te comparto bajo mi experiencia la definición de fútbol y es aquí donde encuentro esa dificultad de describir este maravilloso deporte. Para mí, la palabra correcta que define el fútbol es pasión, motivo de vida, en donde se envuelve más que un deporte, es orgullo, motivación constante, una actividad que invita a la competencia y da la oportunidad de disfrutar de nuestras capacidades y habilidades tanto físicas como mentales. Es un caminar constante para la superación y búsqueda de nuevos retos. Es convivencia, sueños, trabajo, alegrías, enfados, gritos y silencios provocados por algo tan hermoso como lo es el juego de fútbol. Ve todo lo que engloba este maravilloso deporte. Ahora bien, ¿quién es el personaje del futbolista? El personaje del futbolista es una persona privilegiada por realizar una actividad deportiva que es del gusto de una gran cantidad de gente, incluidas mujeres y niños, que cuentan con habilidades para desempeñar dicho deporte. Además, quien logra ser futbolista en el plano amateur logra grandes satisfacciones personales y reconocimiento a nivel local. Pero quien logra ser un futbolista profesional logra culminar un gran sueño y por consecuencia ser considerado una figura pública. El ser futbolista implica ser responsable principalmente con su persona, tener buenos hábitos de conducta, buenos hábitos alimenticios y físicos, una cultura deportiva en toda la extensión de la palabra. Como te contaba al principio de esta charla, hace unos días, escuché una entrevista en donde se planteó la siguiente pregunta, que me parece va muy relacionada al tema en cuestión. Apuntes de Rabona. Y esto es lo que me genera, ¿no? Hablar de este tema para iniciar este curso. Ahora bien, tomando en cuenta esa pregunta, qué es el fútbol? ¿Y qué es el futbolista? Vamos a plantearnos una pregunta más. Si tú que me estás escuchando, cualquiera que sea, cualquiera que sean ustedes, si tú que me estás escuchando tuvieras la necesidad de explicar a alguien que nunca ha vivido en este mundo qué es el fútbol, ¿cómo se lo explicarías? Mira, esta pregunta es muy importante, pero más aún será la respuesta, ya que tienes la responsabilidad de llevar y compartir tus conocimientos de tal manera que sean claros, precisos y concretos, y con ello ser un entrenador que inspire confianza, credibilidad en base a su preparación
y su manera de conducirse ante sus dirigidos. Haciendo esta introducción, esta pequeña charla, has tomado la decisión de ser entrenador, ser director técnico en su caso, si tienes algún otro curso, si eres un aficionado, si eres un apasionado, como somos la mayoría de los mexicanos por este deporte. Yo te podría decir que dirigir a un equipo de fútbol en la actualidad implica tener nociones del proceso educativo. El entrenador no solo necesita su conocimiento a fondo sobre el fútbol, su evolución y estado actual va de acuerdo a la relación que tenga con las ciencias aplicadas al deporte, teoría del entrenamiento, metodología, psicología, anatomía, fisiología del ejercicio, nutrición. Es importante también transmitir sus conocimientos sobre estos temas. Esta pedagogía será la diferencia que marque entre ser un buen entrenador o director técnico en su caso, o uno con limitaciones. Como te contaba, en tercera división me tocó este entrenador peruano, William Ramos Zacarías, que en mí dejó una huella pues, imborrable en el principio de mi carrera. De ahí me fui a Fuerzas Básicas de Cruz Azul, y fue ahí donde me di cuenta que no es bueno saltarse las etapas en el desarrollo de los futbolistas. Voy a dividirlo en tres fases formativas, en tres etapas, que es la de 8 años a 13, que están en las escuelas de fútbol, son las fuerzas básicas, 9 años de sub-13, los colegios, la primaria y la secundaria. Ahí entraría el entrenador educador. Después vendría el entrenador formador, que está en las escuelas de fútbol también, en fuerzas básicas sub-15 a sub-17. Y el alto rendimiento, que después son sub-18, sub-23, los torneos universitarios. Ahora quiero platicarte sobre los aspectos básicos para ser un entrenador. ¿Qué es lo que engloba? ¿Cuáles son sus características? Para después pasar a sus funciones. Como todo en la vida, para desarrollarse en cualquier área, con el título o la ilusión, pues no es suficiente, claro que no. Existen otras características que hacen la diferencia entre un buen entrenador y un mal profesional, si te vas a dedicar ya de lleno a esto. Tener criterio y formación. Miren, empecemos por lo evidente. Hay que conocer, saber, experimentar, estudiar, debatir. No todo está en los libros o en Google, en Internet. Acércate a preguntar a alguien con experiencia. En cualquier lugar puede haber un gran entrenador que te ayude a tener un mayor criterio y no quedarte solo en lo que dicen los libros. Las vivencias de otros entrenadores son de gran valor para la formación. Yo cuando terminé de ser futbolista en activo, alguno de ustedes estará pasando por la misma situación. Les prometo, no sabía qué iba a hacer después con mi vida. Pensé que nunca se me iba a acabar la etapa de ser futbolista. Y pues afortunadamente el señor Carlos Reynoso me invitó a participar en su cuerpo técnico. Inmediatamente después de que terminé mi vida de futbolista, pasé a formar parte de un cuerpo técnico. Pues obviamente no sabía, realmente, les soy sincero, después de tantos años de haber recibido entrenamientos o instrucción sobre lo que yo entrenaba, y de repente me ponen frente a un portero, no es lo mismo, de veras, no es lo mismo, porque se necesita una pedagogía, se necesita una metodología, se necesita un plan a seguir para entrenar a los porteros. En ese caso, que así inicié, estaba un preparador físico, Román Barrón, ¿de acuerdo? Se me acercó y pues yo con esa soberbia, ¿no?, de haber terminado mi carrera de futbolista, pensé que no me hacía falta nada, y gran sorpresa, se me acercó y me dijo: mira,
para que tú tengas una buena sesión de entrenamiento, primero hay que planearla, hay que diseñarla, hay que darle el tiempo a cada ejercicio, hay que saber dosificar. Y ese orgullo, esa soberbia, esa prepotencia de creer que lo sabía todo, pues básicamente me dieron un golpe y un baño de humildad para después acercarme a todos y cada uno de los entrenadores de la división que fuera para aprender algo y que me nutrieran para poder después tener una carrera más sólida. Definitivamente estás empezando otra etapa en tu vida. El ser crítico. Sé crítico con tu trabajo. Si algo falla, el primer responsable eres tú y debes evaluar cada punto, cada acción para llegar a conclusiones que puedan llevarte a solucionar los problemas. No siempre lo conseguirás, pero es imprescindible hacerlo. Pon atención en los detalles. Más adelante durante el curso voy a ser muy enfático, voy a hacer mucho énfasis sobre esa situación. Yo soy un convencido que aquí en México hay un potencial enorme en categorías inferiores, sub 13, sub 14, sub 15, campeones mundiales 2 veces con la sub 17. Algo está pasando a partir de esa edad que los jugadores pueden tener los principios técnicos, tácticos, pueden tener los fundamentos, pueden saber de ellos, pero pocos se toman el tiempo para detallar, para enseñar oficios, para darles más herramientas, más armas a los jugadores para que cuando lleguen en un plano profesional y se enfrenten a otro tipo de problemas, ellos tengan la solución. Así es que si estás empezando o ya tienes un rato en esta carrera, sí te pediría que tengas y pongas más atención en los detalles. Actitud positiva y entusiasmo. Nunca negativo, nunca llegues a una cancha de fútbol, un espacio donde vas a practicar este maravilloso deporte en un plan negativo. Tus jugadores, los deportistas tienen la costumbre de copiar la actitud de su entrenador. Contagia a tus jugadores de energía positiva, deja los problemas en casa. El entrenamiento es una isla virgen que no debe ser profanada ni contaminada. Disfruta y haz que disfruten del momento, del entrenamiento y por supuesto del juego. Poseer una gran habilidad comunicativa. Miren, les voy a decir, de nada serviría tener todos los conocimientos que se requieren sobre un tema, que sea sobre táctica, sobre técnica, sobre sistema, en fin, si no existe esa habilidad para saber llegar y transmitir las ideas. Hay mensajes que solo tú los entiendes y el jugador cabecea como si los entendiera. Te va a pasar. Cuando juntes a tu grupo y los tengas frente a ti, puedes tener tú la respuesta y puedes tener todas las soluciones o los conceptos de algún tema. Lo importante es tener la habilidad de saber transmitir, de comunicarte. Es muy importante. Saber trabajar en equipo. Es fundamental que los objetivos sean comunes y que todos estén comprometidos con ese objetivo. El compromiso es una cosa muy importante. El compromiso es fundamental. Y también, obviamente, la relación que mantengan los componentes del equipo. Es la química, la calidad y, por supuesto, el talento. Por eso destaco estas 3 cualidades: compromiso, química y talento. Es muy importante aprovechar las cualidades de cada uno de los integrantes del equipo, tratando de no crearles dificultades en lugares en donde tal vez darán lo mejor de sí, que tengan actitud, que sean proactivos, pero no serán tan eficaces. Sean muy hábiles para detectar las características de los miembros del grupo, de su equipo, para designarles o delegar tareas a realizar. Autoconocerse y saber identificar y superar los miedos. Debes conocer dónde están tus límites, sean técnicos, tácticos o de cualquier otro ámbito. Puede ser que incluso debas ser honesto y reconocerlos, ¿por qué no? Posiblemente sea lo mejor para todos y para ti,
Eso no tiene por qué ser una demostración de debilidad de ninguna manera. En todo caso, le envías a un grupo un mensaje de humildad, de querer saber, de querer aprender. Eso va a solidificar la relación en el grupo y por supuesto en ti va a crecer la autoconfianza. Saber hasta dónde llegas y de ahí acercarte y aprender de otros. Capacidad organizativa. Por supuesto que es muy importante tener una planeación sobre lo que se va a trabajar, diseñar las actividades del mes de competencias, si es el caso, de la semana previo al partido o la sesión de trabajo del día, de acuerdo a tu metodología y búsqueda de objetivos. Les voy a decir, es de muy mal gusto y de pésima imagen llegar a la cancha e improvisar. Muy mal, lo detectan. Están siendo escaneados en todo momento, sean chiquititos, sean jóvenes, sean jugadores que ya tengan un tramo recorrido. En todo momento el entrenador está siendo escaneado, observado, analizado. Si ustedes llegan a la cancha con una seguridad de haber planeado las tareas y toda la sesión determinando los tiempos, los cambios, las variantes que se van a presentar, eso habla muy bien de ti, eso es una tarjeta de presentación. Sobre la creatividad, ¿y por qué no? No está todo inventado, y mucho menos teniendo en cuenta las circunstancias en las que te puedas estar involucrado. Eso depende de la cancha, del material, los jugadores, pero eso sí, la base de tus propuestas no las puedes abandonar, los objetivos del entrenamiento tampoco. Sé muy creativo. Ahora les voy a decir, desde hace 10 años a la fecha estamos admirando siempre a un mismo entrenador, o estamos admirando un modelo y queremos implementar lo que hacen ellos. Posiblemente no tenemos las herramientas, el lugar o la técnica de los jugadores para realizar lo que hacen ellos. Hay que adaptarse y sí, dentro del trabajo hay que ser creativo. También es cierto que muchas veces realizamos trabajos que solo sirven para sentirnos diferentes y que lo único que se consigue es hacer perder el tiempo, crear cansancio e incluso lesiones. Ojo, mucho ojo, para saber cuáles son los objetivos. Y te digo, hay que tener en cuenta, pues sí, las variables en las que nos podemos encontrar, que son el lugar de entrenamiento, el número de jugadores, material de trabajo, factores climatológicos, etc. Vamos a hablar primeramente de la misión del entrenador educador. Quedamos que el entrenador educador está entre los jugadores, estaba con los jugadores de 8 a 13 años. Está en las escuelas de fútbol, la sub-13, los colegios, la primaria, la secundaria. Yo les voy a decir, cuando se involucren en este tema, cuando ya decidieron entrar de lleno, como se los dejo aquí escritos y remarcado, ganas de transmitir, ganas de compartir, esa es la misión, ganas de dar, ganas de ocuparse de los demás, esa es la misión del entrenador. Voy a repetir, ganas de ocuparse de los demás. Cuando eres jugador activo estás acostumbradísimo que todo te dan, todo es para ti. Ahora, como entrenador, es completamente diferente. Ahora vas a empezar a dar, en servir, en eso, que se haga una vocación. La función pedagógica del entrenador educador es crucial, transmitir conocimientos y valores para ello. Valores. Es necesario conocer al niño, sus características y tener en cuenta su edad y sus capacidades. En definitiva, practicar una pedagogía basada en el apoyo y los logros. La organización de una correcta y adecuada sesión de entrenamientos. Como ya se los comenté anteriormente, tomarse el tiempo de organizar, de planear el entrenamiento de acuerdo al lugar, el número
de jugadores que tengan. ¿Cuáles serán tus métodos de aprendizaje? Diseñar juegos reducidos. Es muy importante que tengan los niños contacto con el balón la mayor cantidad de veces, que se repitan las acciones constantemente. Esos son los espacios reducidos, juegos reducidos, dimensiones cortas, pueden ser con un número menor de jugadores. Más adelante lo vamos a explicar, pero sí es muy importante dentro de sus funciones diseñar los juegos de tal manera que los niños o los jóvenes tengan el mayor contacto con el balón y se repitan acciones constantemente. Implementar trabajos encaminados al aprendizaje y desarrollo de sus gestos técnicos. Interesarse de los aspectos generales del desarrollo del joven futbolista. Es muy importante en esas edades acercarse, tener una cercanía con el jugador. Cada uno de ellos tendrá pues una situación de vida que puede ser diferente de uno a otro. Hay que acercarse, saber interesarse de ellos. ¿Nos podrías dar tu experiencia y el previo? O sea, ¿cómo decidiste tomar la decisión de ser director técnico? Pues mira, Martín, uno cuando está ya en su última etapa, si lo podemos llamar así, que conmigo en mi tema profesional como jugador fue corta, ¿no? O sea, a los 21 años yo me retiro. Desde ese entonces, como lo dijiste, nos tocó compartir la misma posición, que fue la portería. De repente nosotros trabajamos aparte, ¿no? Y uno siempre está volteando a ver lo que están trabajando los compañeros, y me empezó a entrar el gusto, ¿sí? Puede ser entrenador. En su momento no tenía muy definido qué es lo que yo quería hacer. Cuando me retiro, duré un año sin el fútbol y me llega una invitación de uno de que fue mis entrenadores. De uno de que fue mis entrenadores, ¿sí? En esa cuestión me lleva a un equipo de tercera división y me comenta que si me interesaría ser entrenador de porteros. Yo con todo el gusto de volver a regresar a lo que me había dedicado la mayor parte de mi vida, regreso, hago una temporada ahí en la cual pues empiezas de los entrenamientos que tuviste con los entrenadores que en turno a buscarle la solución de un buen trabajo a la gente con la que vas a estar entrenando, haciendo, como tú lo mencionabas, buenos jugadores, buenas personas, inculcarle valores, lo que a lo mejor te hizo falta a ti como jugador. Entonces toda esa cuestión empiezas tú, sin tenerlo tan fijo, a llenar un perfil de lo que tú quieres, ¿no? Y de ahí empecé. Mi función siempre que quise en su momento fue ser entrenador, pero yo sabía que a lo largo del camino iba a ser un poco complicado, porque en el fútbol profesional te tachan, ¿no? En nuestra posición tú sabes que nos tachan de que si eres portero, de ahí no sales. Es muy difícil, aunque ha habido casos y ejemplos, Lopetegui, Enrique Mesa, Ricardo Lavolpe, ¿sí? Que han sido entrenadores. Entonces, de ahí parte todo. Creo que por la visión y todo de campo que nos ayuda, ¿sí? Siempre estar viendo lo que pasa dentro de la cancha, empieza a tener esa costumbre de estar analizando todo, porque no te puedes equivocar. Nuestra posición, tú sabes que un error que cometas automáticamente te lleva a un gol en contra, ¿no? O sea, porque a ti no tienes nadie que te defienda atrás de ti, los demás compañeros pues como sea. Entonces, y de ahí empecé. De ahí me llegó la oportunidad de poder participar en una universidad de prestigio, que es la Universidad Panamericana, ¿sí? Al año y medio que estuve trabajando ahí, me surge la oportunidad de que me dicen que si quieren que estudie la de director técnico, siendo todavía yo entrenador de porteros. Entonces, vieron algo en mí que pudiera ser a lo mejor ya una parte de auxiliar para en algún futuro ser el entrenador, ¿sí? Entonces me ayudan a pagar. Soy de la generación de la Escuela de Directores Técnicos del 2013 al 2015. Ya cuando termino yo mi carrera, ya soy parte de ser auxiliar técnico, en este caso de Jorge Peredo, y de ahí para acá llevamos juntos 7 años compartiendo. Hace 3 años me tocó mi primera oportunidad de ser director técnico profesional, ¿sí? En el equipo de Celta de Vigo. Actualmente ahorita estoy dirigiendo al equipo de Tapatío Soccer.
Y ha sido una carrera de 10 años hasta ahorita, en la cual me tocó ser entrenador de porteros, me tocó ser parte de la logística de manejar un equipo, de la parte administrativa, me tocó trabajar ya como auxiliar técnico, me tocó también hacer función ya de preparador físico, siendo ya en el nivel profesional y universitario, y la faceta última, director técnico, ¿sí? Ahora sí, enfocándonos a nuestro sueño como todos, así como en tu sueño fue primero ser futbolista profesional, ahora que ya ejerces la de estar en un cuerpo técnico de primera división, pues es lo mismo que queremos nosotros, ¿no? O sea, forjarnos, empezamos desde chavos, ¿sí? Mi primer proceso, para no dejarlo escapar, me tocó ser de entrenador de colegio, ¿sí? Desde ahí viene todo. En su momento, el que estaba de entrenador, él decide ya no seguir. Yo siendo entrenador de porteros del colegio, me dicen que si no me interesaría también ser entrenador. Y yo dije, pues buena oportunidad de poderlo aprovechar. Sí, era un equipo medio limitado, ¿sí? Y me dijeron, pues ahí está, tu primera oportunidad. Gracias a Dios, a los 6 meses me dieron el mejor equipo que había en el colegio. Y de ahí empezamos nuestra corta carrera en el nivel de entrenador. Y ha sido muy, muy gratificante, la verdad. Hemos conseguido buenos logros a base de trabajo, sacrificio. Manejabas todas las áreas de que debe manejar un entrenador, ¿sí? De la psicología, la nutrición, la teoría de cómo una planeación de entrenamiento, o sea que no es fácil. Ya si te has fijado ahorita con todo lo que ha pasado del tema del virus, pues toda la gente está en las redes sociales, viendo cursos, viendo congresos, ¿sí? Gente capacitada, tanto de México como de Europa, compartiendo, que era algo, no me dejarás mentir, creo que en el tiempo que tú llevas, en el tiempo que yo llevo, no había pasado eso. O sea, no había pasado eso, de que hubiera tanto curso como ahora. No sabías dónde capacitarte, la verdad. Uno sale de la escuela de entrenadores y ¿qué sigue? ¿Sí? Son tus experiencias que vas viviendo sobre la marcha, lo vas llevando a cabo en la cancha. Hay unos que corren la fortuna de que si tienen una cabeza de formador te ayuda. Quiero hacer una pequeña aportación ahí. Sí. Es muy cierta la acotación que haces, que uno sale de la carrera de entrenador y no sabes a dónde vas. Pero un previo, cuando eres jugador en activo, en realidad no sabes cuáles son tus capacidades donde puedes desbordar y donde puedes enseñar y donde puedes dar esa gran cualidad que es servir, que es enseñar. Cuando terminas tu carrera de futbolista, ni siquiera tú mismo sabes cuáles son tus capacidades, sí. En dónde te vas a ubicar y dónde realmente vas a servir. Si tienes esa vocación de enseñar, de formar, de transmitir valores, de llevar por el camino adecuado y en su caso hacer profesional a los jóvenes, a los niños, esa es una parte muy, muy importante, identificar realmente el perfil, las características y las funciones que podemos llevar a cabo en el afán de servir a quien les encanta esta pasión que es el fútbol. Sí, tienes toda la razón. O sea, yo te lo puedo comentar cuando me tocaba jugar. A veces por la posición, sabes que a veces estás en la banca, ¿sí? Y de repente la lectura de juego, tus mismos compañeros te decían, a ver, ¿qué cambio crees que va a hacer? Y de repente de 3 atinabas 2, ¿no? Yo creo que a lo mejor puede ser esto, puede ser el otro. Entonces ya desde ahí te empiezan como que, tiene la cosquillita, a lo mejor va a ser entrenador. Es difícil porque para orientarte, o sea, te necesitas tener, ahora sí que yo me he puesto ejemplos de entrenadores que tuve, entonces de ahí empieza todo. Porque no tienes un librito donde digas, quiero ser entrenador y vamos a empezar por ahí, ¿no? O sea, no hay. Tienes que ir ejerciendo. Si no has hecho todavía lo que es el ENDIT, no lo has hecho, pues ya lo realizas y te van guiando. Pero en sí te guían para ser director técnico o formador en este caso, que al final es lo mismo, eres el uno, ¿sí? Formas como entrenador, eres el director técnico, pero las funciones como auxiliar, ahora se puso de moda lo de la preparación física, que ya es una carrera que antes se hacía como la educación física de la SEP, o sea, ya todo eso empieza a cambiar. El entrenamiento de porteros ya no es el que se hacía antes, o sea, sí, ha cambiado muchas cosas dentro del fútbol, ¿no? Y sobre eso es a la parte que yo te voy. Es complicado cuando tú dices, quiero ser entrenador, sí. ¿Y con qué armas, qué herramientas tienes a tu alrededor?
¿Qué es lo que se pone de moda antes? Era el YouTube, el cómo poner un entrenamiento, cómo lo llevo, el del Barcelona, el del Manchester, pero no tienes una ametralladora de información, pero no tienes una metodología con la cual puedas llevar a un fin de tu proceso. Yo te puedo decir que algo que me ayudó, la gente que me tocó la fortuna de tener en la Universidad Panamericana, no quiero dejar de mencionar a alguien que ha sido muy importante en el fútbol mexicano, como es José Luis El Huevo Real, ¿sí? Que gran parte del conocimiento, de la metodología de lo que llevamos a cabo, es de él, ¿sí? El cómo planear un entrenamiento, cómo ponerlo, qué corregir, cómo formar al jugador, por dónde empezar. Y el famosísimo proceso, Martín, que está de moda, ¿no? Que ahorita la metodología y el proceso están de moda. Y ahora hasta el entrenador de ahora, si tú no le dices que es formador, se ofende. No, ¿cómo no? Yo soy formador. ¿Y qué es para ti ese formador, no? Y de ahí parte todo. ¿Cómo planeas su entrenamiento? ¿Te interesa ganar o te interesa formar, no? Y son alegatas que hemos tenido a lo largo del fútbol que muchas veces vamos más por el resultado, ¿sí? Porque desgraciadamente nuestro país va por ahí. O sea, vamos más a lo inmediato que a algo, a una, ¿cómo le podemos llamar? Sí, nos estamos fijando en el fin, pero no estamos aprovechando todo el proceso y el detalle no lo estamos valorando. Corto plazo. Vamos todo a corto plazo. ¿Cuántos entrenadores ves en primera división que se cortan? En fuerzas básicas casi no había una manera de que en el entrenador estuviera tranquilo de decirle, mira, si no ganas, no pasa nada. Vamos viendo cómo está tu jugador, vamos haciendo evaluaciones, ¿no? Cada semestre puede ser, o cada 2 meses para ver cómo va evolucionando el jugador. O sea, porque no todos los clubes en fuerzas básicas invierten lo mismo unos con otros, ¿no? Entonces, todas esas herramientas no son fáciles. De acuerdo, te agradezco mucho, Oscar, la aportación y nos vamos a seguir viendo para continuar con el desarrollo de este curso. Y es muy importante que sepa la persona que se quiere dedicar a esto que no nomás es director técnico, hay muchas funciones. Ser auxiliar, ser preparador físico, ser secretario técnico, o sea, son muchas funciones las que hay dentro del fútbol en las cuales nos debemos de capacitar en todas, de todo un poco y en lo que es lo tuyo, fortalecerte, ¿no? Totalmente de acuerdo. Perfil del entrenador formativo. El objetivo principal del entrenador formativo es hacer jugadores integrales, competitivos y con mentalidad ganadora, proyectables hacia un equipo profesional. Es el espacio en donde es posible enseñar a los jugadores los principios generales, la concepción y organización del juego, las formas técnicas, tanto individuales como colectivas, formaciones tácticas, estrategia e ideas de juego, así como la táctica fija. El entrenador formativo es capaz de establecer objetivos específicos, medibles, alcanzables y realistas. No se trata de realizar entrenamiento solo de cantidad, sino de conseguir un entrenamiento de cantidad y calidad, con vistas competitivas. Incluye en los entrenamientos las ideas teóricas, al igual que las prácticas. Es muy importante que se enseñe lectura del juego y solución de problemas. Un problema puede tener diferentes soluciones. El entrenador formativo tiene conocimientos físicos, técnicos, tácticos y psicológicos necesarios para realizar efectivamente los entrenamientos actualizándose constantemente. Miren, yo sé que esto les puede sonar muy, muy común, el tener conocimientos, el orientar. Tengo una vivencia con uno de los entrenadores que recién acabo de terminar una oportunidad de trabajo. A algunos de ustedes les va a sonar, que dice que cuando llegan a primera división, los jugadores no llegan bien trabajados. Si tú estás en este momento perfilado a trabajar como un entrenador formativo, yo sí te recomendaría que seas muy atento en los detalles, en ese proceso de formación. Sí, hay que enseñarle los detalles técnicos, los principios técnicos, los fundamentos técnicos
Pero hay otra cosa muy importante que son los oficios en cada posición. Poco a poco vamos a ir desglosando, pero sí me llama poderosamente la atención, como decía anteriormente, que cuando llegas a una edad de 17, 18 años, que hay mucha capacidad en México para ser un jugador competitivo, después se vaya perdiendo esa situación, porque cuando ya compiten en un nivel profesional, entonces vemos que carecen de fundamentos, de principios, como ya les dije, y a palabras de este entrenador, decía que les hacían perder tiempo, porque son cosas que ya deberían de haber aprendido y podían echar en marcha o dar marcha ya en un equipo profesional. Eso en cuanto a un equipo profesional. Eso en cuanto a los jugadores formativos. Igual estás ubicado en un colegio, en una escuela. Sí les recomendaría hacer énfasis en los detalles. Cómo está parado, cómo se perfila, cómo golpea el balón. Crear buenos hábitos. Por eso aquí no hay que hacer entrenamientos en cantidad. Sí remarcaría mucho la calidad. Hablando del fútbol colegial, del amateur, Óscar, me gustaría preguntarte, bajo tu experiencia, cuáles son las funciones que debe desempeñar un entrenador de colegio? Mira, ahorita referente a lo de la escuela de fútbol, se hace antes de que puedas realizar tu equipo que va a quedar, ya te designa el director de deportes. Esta es tu categoría, ¿sí? Tienes una semana previa de empezar los entrenamientos y todo, tienes que armarlo. Entonces, en los salones te dicen tercero B, tercero A, tercero C, tienen su entrenamiento a las 4:30. Todos van y realizan la prueba. ¿Sí? Primero se hacen, los primeros 2-3 días se hacen pruebas técnicas y físicas para tener un margen mínimo de error. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El papá de repente viene y ¿por qué mi hijo no quedó? ¿Sí? Entonces tú ya tienes cómo justificarle de, mira, tu hijo no quedó por esto, en sus pruebas salió así, y aparte están todos los entrenadores en el colegio que están viendo en la hora de entrenamiento, mira, este jugador me gustó a mí, este jugador me gustó a mí, y empiezas a hacer un balance para que no tengamos tanto problema a la hora de elegir. Sí, puede haber 1 o 2 casos de que digas tú, híjole, es que yo creo que sí merece este o no merece este. ¿Cuántos jugadores son en todas? No, pues ¿sabes qué? Tenemos que quedarnos con 30 de 60 que vinieron. ¿Por qué? Porque también están los demás deportes, ¿sí? Básquetbol, atletismo. Entonces de ahí también se empieza a llenar las demás disciplinas. Y luego una de las funciones que también es un entrenador de colegio, pues ahora sí que tienes que estar al tanto de la computadora, de estar actualizado porque hay que mandar correos, a previos a partido, cómo va su hijo, de repente te preguntan por ahí. Muchas veces también hay el acercamiento de padre-entrenador, pero también de repente te piden los directores del colegio, ahora sí como tal, de que lleves un seguimiento, ¿sí? De cómo va el chavo, que el papá esté en comunicación contigo. Y no es fácil, Martín, de escuela de fútbol a colegio. El trato es diferente. Como el jugador de escuela de fútbol, pues van, lo dejan y acabó el día ahí, en eso. Acá no, acá sigue. Acá en el nivel colegial pues sigue. Puede ir a comer, se regresa a entrenar. Muchas veces el niño entra a las 7 de la mañana y sale hasta las 5 de la tarde del colegio. ¿Sabes cómo sale ese niño de ahí? Cansadísimo. O muchas veces también de la categoría puede ser que son más grandes, acaba su 2:30, normalmente acaban los colegios de tener clases, y luego a las 3 de la tarde ya viene el entrenamiento. Entonces alcanzan a comer algo rápido y se meten a entrenar. Entonces tiene cosas buenas, tiene cosas malas en el tema de cómo poderlo manejar, más que nada los chavos, porque no es fácil también llevarlo. No es fácil. Súper interesante, Óscar, súper interesante, porque en tus manos está inculcarles, edificarles toda una estructura de valores, toda su enseñanza. Muy importante esa área. Te agradezco mucho, Óscar. Vamos a continuar durante el desarrollo de este curso y nos vamos a estar viendo, interactuando. Sí.
Muchas gracias, Martín. Aquí estamos. Jorge, ¿nos podrías hablar sobre las etapas formativas del jugador de fútbol? Sí, mira, se manejan en diferentes tipos de etapas dependiendo la edad. Por lo regular, un niño empieza desde los 7, 8 años a una escuela de fútbol, que son las etapas del educador como entrenador. ¿Sí? Ahí entran las etapas de fuerzas básicas que entran a los 9 años. Las escuelas tienen equipos desde los 7, 8 años. En los colegios ya se van formando las categorías para participar en las ligas estudiantiles. ¿Sí? Entonces, la parte del educador es aproximadamente de 8 a 13 años, la cual tiene que tener unos puntos y unos objetivos para formar a ese jugador o a ese alumno. De ahí pasamos a la etapa del formador, que son las escuelas de fútbol y que son las fuerzas básicas del sub-13, sub-15 y sub-17, igual de la mano con los entrenadores de colegios, como te lo menciono, que ya van con jugadores creciendo, ya sea de primaria a secundaria, y pasamos al alto rendimiento, el cual son las fuerzas básicas, el sub-17 hasta el sub-23 que ahora se está formando, y el fútbol universitario, el cual entra cuando un jugador tiene las posibilidades de conseguir tal vez una beca deportiva o el de prepa que pasa a la universidad de la misma institución. Entonces son diferentes tipos de aprendizajes. Falta todavía el femenil, el cual lleva un proceso un poco más lento que el que lleva el varonil, pero también es una forma de enseñanza diferente al de los hombres. Entonces son las etapas de aprendizaje del entrenador hacia los jugadores. Ya hablamos de un entrenador educador. Ya hablamos del perfil del entrenador formativo. Pudiera ser que estás en una situación de retiro, de ser un futbolista en activo, y estás pensando en incursionar ya en un plan profesional, en un cuerpo técnico. Después de 20 años de trayectoria y 20 años de experiencia de estar en diferentes equipos, al tomar este curso sí me gustaría darles un poquito de mis experiencias. Yo sé que de repente es un poquito engorroso, es cansado el estar hablando, o el hablar, el que ustedes estén escuchando, pero de veras tómense el tiempo, porque muchas veces cuando terminamos nuestra carrera de futbolista en activo, no sabes dónde vas a estar. Y si por alguna razón y por la capacidad que ustedes tienen, se les presente estar formando parte de un cuerpo técnico, imaginen ustedes que el primer día de trabajo, aunque ustedes hayan estado 15, 20 años compartiendo un vestidor con muchos jugadores profesionales, haber estado en muchos equipos, imagínense que ustedes ya se quitaron los zapatos de fútbol y ahora se van a poner los tenis, la gorra y van a traer el silbato. La primera vez que ustedes abran la puerta y se enfrenten o se pongan de frente a un plantel, sí me gustaría decirles cuáles son las cosas o algunas características o algunas funciones de un auxiliar técnico. Posiblemente me van a faltar algunas, posiblemente me van a faltar muchas, o ustedes tengan ya alguna experiencia o la van a tener, no lo sé, pero con mucho gusto, con mucho cariño, yo les comparto una de las experiencias, o de tantas experiencias, de las funciones y características del auxiliar. Los auxiliares técnicos de los equipos de fútbol profesional son personas conocedoras, capaces y estudiosas la mayoría de las veces. Y conozco muchísimos. Yo soy de una generación en la que, por ejemplo, el Atlante de Ricardo Lavolpe, les podría decir que casi el 100% de ellos en la actualidad son entrenadores, son directores técnicos o están involucrados de alguna manera en un equipo profesional. De algunos otros equipos también actualmente son auxiliares o son directores técnicos, y tengo la certeza de que son profesionales, son conocedoras, son capaces y hasta el día de hoy siguen siendo estudiosas.
La función del auxiliar requiere conocimientos, preparación y capacidad para que pueda aportar sus observaciones en el momento que se le requiera, sea de quien sea del director técnico, sea del preparador físico, sea del doctor, tienen que estar involucrados completamente en lo que es la vida, en la vida misma de un plantel, de una institución. Tiene que ser la persona adecuada para que complemente el trabajo del director técnico y le haga un mejor entrenador. Debe ser una persona que coincida con la manera de ver y entender el juego del primer entrenador. Debe compartir su método de trabajo, tanto en entrenamientos como en partidos. Es muy complicado si el director técnico tiene una idea, un estilo de juego y el auxiliar tiene un gusto distinto. Si uno es ofensivo y el otro es defensivo y el otro es ofensivo o viceversa, difícilmente van a llegar a buenos términos. Por eso sí es muy importante que las ideas se complementen. En los partidos, que la toma de decisión es muy rápida, debe tener la habilidad suficiente para estar un pasito adelante del entrenador, del director técnico. A lo mejor hay cosas que se les está pasando, se les está yendo, y cuando voltean, en ese momento, estar listos, estar precisos con una sugerencia, una recomendación. Tiene que ser capaz de empatizar con los jugadores. Es un filtro el auxiliar técnico. Algunos de ellos no tendrán la confianza para dirigirse directamente al director técnico. Bueno, pues entonces está el auxiliar. Esa es una de las funciones. Crear ese vínculo, esa confianza. Muchas veces sabemos que de 24 o 26 jugadores, pues no todos tendrán la confianza de acercarse al director técnico. Pues entonces el auxiliar el que hace esa función y le va a facilitar las cosas al entrenador, las va a llevar por buen camino. Es el nexo de unión entre el plantel y el entrenador. Otra de las cosas es que tiene que ser consciente, muy consciente, que por encima de él está el primer entrenador. Y que este es el responsable y líder del grupo. Aquí les comparto un poquito de mi experiencia con el Chiquis García en Puebla, con Ricardo Lavolpe en Toluca, con Miguel Herrera en Atlante. Fíjense que yo nunca lo vi con un perfil de entrenador. Y no me dejarán mentir, el temperamento, el carácter que mostraba en la cancha, conviví mucho tiempo con él, no me daba la impresión que fuera entrenador. ¿A dónde voy? ¿A dónde voy con esto? Es una crítica muy, muy, muy constructiva para él y también para ustedes que me están escuchando. No se imaginan la capacidad que tienen ustedes hasta que lo están ejecutando. A lo mejor hay muchas cualidades, muchas virtudes, sus características son de ser excelentes entrenadores, pero ustedes no lo saben y se los puedo decir. O sea, él tenía la confianza, él lo había concretado, declarado, decretado de que sería un entrenador, pero hasta un gran entrenador, pero hasta ese momento, pues sus acciones, sus actuaciones, mandaban un mensaje distinto. Y ahora lo que es la Boca, es un placer, de veras, y es un privilegio haber trabajado con él. Él se dio cuenta de muchísimas cosas que tiene para lograr ser lo que es. Hablo de él refiriéndome a ustedes, porque en un momento dado se van a dar de la capacidad que tienen para desempeñar esta labor. Aquí con Tomás Boy, una persona muy, pero muy, muy inteligente. A mí se me hace de los entrenadores más inteligentes. Es un director técnico que es capaz de observar cosas que a lo mejor no están tan simples a la vista, pero detecta situaciones como quién es el mejor en la cancha, quién es el que te puede hacer daño, cuáles son las conexiones,
quién es el jugador a seguir, o sea, cosas rapidísimas. Es muy, muy inteligente, y no solo detectarlas, sino nulificarlas, sacarle provecho. Y la función ahí es que, o sea, siendo una persona tan eficiente en su trabajo, habrá algún detalle que quiera remarcar, que quiera solventar, pues ahí hay que entrar al quite y saber. Con el profe Cruz, por ejemplo, muy estudioso, muy estudioso, muy capaz. Un poquito más adelante vamos a hablar de todos ellos. Te puede leer un partido de inicio a fin. Son pocos los momentos en que requiere una ayuda, un auxilio, pero en el momento que gira, ahí hay que estar atento y en apoyo a lo que se requiera. ¿Cuáles son las características de un director técnico? Vamos a replantear. Ya hablamos del educador, ya hablamos del formador, ya hablamos de las características de un auxiliar. Ahora, ¿cuáles son las características de un director técnico? Me voy a englobar en estos 6 técnicos con los que yo tuve la oportunidad y aún tengo de participar y de conocerlos. Todos ellos, los 6, saben transmitir sus conocimientos. Tienen una muy buena comunicación con sus jugadores, un conocimiento pleno del fútbol, y también la capacidad de transmitir sus ideas. Tienen muy buen diálogo con los jugadores. Desde el más veterano que ven ahí hasta el más joven, todos los 6 tienen un diálogo excelente con los jugadores. Siempre en sus entrenamientos, en las sesiones, sus explicaciones son de fácil comprensión, transmiten la idea de juego, y es muy común que sus jugadores lo capten al instante. Tienen empatía con los jugadores. Tomé todas esas características con las que coinciden. Alguno de ellos, como Ricardo, será más estratega. Miguel, en sus inicios era muy impetuoso, era muy ofensivo. Con el tiempo ha ido equilibrando. Tomás es extremadamente analítico con los detalles, muy estudioso. El profe Cruz, no se diga, muy inteligente dentro y fuera de la cancha, analiza perfectamente equipos rivales, sabe las características de sus jugadores, saca provecho de ellas. Marcelo y el Chiquis, directores técnicos más jóvenes, más impetuosos. Uno tiene los puse en ese mismo recuadro porque ¿qué les podría decir de ellos? Michel Leaño no jugó, o sea, no tuvo la oportunidad de ser un jugador, no tuvo una carrera profesional. Sin embargo, es un estudioso apasionado, analítico, estudia, conoce, va, viene, no importa, o sea, no fue limitante el no haber sido jugador en activo. O sea, una persona muy capaz, muy inteligente, con un buen dominio de grupo, domina los conocimientos plenos del juego. Y el Chiquis, pues, ¿qué les puedo decir? Es un entrenador. Como jugador, estuvo en todas las selecciones, todo en lo que se puede competir, lo hizo. Hablo de todas estas características porque en ellos se engloban los buenos directores técnicos que son. O sea, las llevan a cabo. Vuelcan todo su conocimiento sobre los jugadores. Y sí les quiero compartir estas características porque no es malo tener un modelo a seguir. No sé, pudieran tener otros ustedes, pero sí les podría decir que es muy interesante saber sobre la trayectoria de estos entrenadores exitosos. ¿Qué debe saber un entrenador?
Un entrenador debe conocer el juego, o sea, fundamentalmente lo táctico, los fundamentos tácticos del juego, tanto en ofensiva como en defensiva. Cambio de fases, reconversión, repliegue, contraataque. Vamos a platicarlo de manera práctica. ¿Qué es lo que debe saber un entrenador? Saber, por ejemplo, como Tomás Boy, siempre decía que el fútbol se basa en el engaño, mostrar una intención y terminar con otra completamente distinta, confundir al rival. Fue un jugador, él, de media cancha, que estaba muy acostumbrado a esa situación, voltear hacia un lado y terminar la jugada con el otro. Entonces de él aprendí eso, o sea, que el fútbol se basa en el engaño en todo momento, mostrarle una intención al jugador rival y salir con otra completamente distinta. Hay que conocer la lógica del fútbol. Si transitas, es porque así se requiere o se necesita. Si juegas horizontal, será porque así lo demanda el juego. Si hay posibilidades de salir jugando desde área propia, se hace. Si se presentan las condiciones para jugar largo y ganar rebotes, etc. Todas estas situaciones las manejaba el profe Cruz muy bien. De acuerdo a la situación que se nos presente el partido, entonces adaptarnos de acuerdo a las características del equipo rival y a las características de nuestro equipo. ¿Qué más debe saber? Debe saber establecer cuando nuestro juego debe ser lento, rápido, ancho, profundo, largo, así como también conocer los fundamentos básicos del juego para recuperar la pelota. En pláticas con estos directores técnicos, siempre llegamos a la conclusión de que hay que conocer la herencia que nos han dejado los grandes del fútbol. Y ahora les digo a ustedes, conozcan la herencia que están dejando ellos o que dejan ellos y nutrirnos de ella para incorporar todo aquello que tiene transferencia, que podemos adaptar de acuerdo a nuestra idea de juego, a nuestra filosofía. Entonces hay que sacar un poquito de cada uno de ellos. Y ya lo podemos adaptar a un estilo propio.